Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente por aquí para hablar el día de hoy sobre la etimología, primera parte. Hablaremos un poco sobre su concepto o definición y la importancia que tiene esta en la aparición de nuevos términos. Y también nos abocaremos al estudio de las raíces griegas. Se denomina etimología, de manera general, al estudio, ¿sí?, del origen de las palabras individuales, tanto de su cronología, de su incorporación al idioma, en este caso al castellano, así como de la fuente y los detalles, tanto en sus cambios de forma, en cuanto a la morfología, y de significado, en cuanto al estudio de la semántica. Por lo tanto, la etimología tiene que ver mucho con el estudio de la morfología y de la semántica, en cuanto a la estructuración de la palabra y a su significado. Pues bien, entonces, antes de entrar de lleno al estudio de esta ciencia, vamos a hablar un poco sobre la morfología. Esta, como una rama de la lingüística, se ocupa básicamente de la forma de las palabras, del estudio de las formas de las palabras y de los procedimientos que se suceden para su formación. Ahora bien, la unidad de estudio de la morfología son los monemas, son unidades mínimas dotadas de significado o partículas de una palabra dotadas de significados. Estos monemas se pueden dividir en dos grandes grupos. Tenemos en primer lugar a los lexemas o raíces, que son las partes inalterables de toda palabra y las que poseen el significado principal de la misma, y los morfemas. Estos son partículas que se agregan al lexema para agregar un significado gramatical a la palabra. Estos morfemas se pueden dividir también en dos grandes grupos: los morfemas derivativos, que es nuestro tema del día de hoy, al igual que los lexemas, los morfemas derivativos y los morfemas flexivos. Los morfemas derivativos son aquellos que van a formar nuevas palabras, las cuales pueden pertenecer a categorías gramaticales distintas. Dentro de los morfemas derivativos tenemos al estudio de los afijos. ¿Qué cosas son los afijos? Son partículas, ¿sí?, dotadas de significados que se agregan a la raíz y que nos van a dar, en este caso, nuevas ideas con respecto a la raíz. Estos afijos se dividen en prefijos, sufijos, infijos e interfijos. Y finalmente los morfemas flexivos son aquellos, dice, que no alteran el significado de la palabra ni mucho menos de la categoría gramatical. En este caso, los morfemas flexivos nos van a señalar accidentes gramaticales, ¿no? ¿De qué pueden ser? De género o número para el sustantivo, el adjetivo y el artículo, de tiempo verbal, de modo verbal y de persona verbal, básicamente para lo que es el estudio del verbo. Ahora bien, ¿por qué este resumen de la morfología? Es muy importante conocer que las palabras están divididas en monemas, ¿sí? Y el estudio de la etimología se embarca justamente en el conocimiento de raíces o lexemas generalmente provenientes perdón, del latín o del griego, pero también de morfemas derivativos, básicamente de prefijos y de sufijos, tanto de origen griego como de origen latino. Entonces, como ya tenemos conocimiento de que la morfología es parte de la etimología porque estudia el origen y formación de las palabras y básicamente su estructuración, entramos a lo que es el estudio de la etimología. El vocablo etimología, como tal, proviene del latín etimología y este a su vez del griego etimología, que se compone de las raíces griegas etimos, que significa verdadero, auténtico o real, y logos, que se traduce como palabra o expresión, es decir, el verdadero origen
de la palabra. Como etimología se denomina a la disciplina de la lingüística que se encarga de estudiar el origen y evolución de las palabras, así como de su significación y sus formas. De allí que cuando hablamos de la etimología de las palabras nos estemos refiriendo a todos estos aspectos, tanto en el aspecto semántico como en el aspecto morfológico. En este sentido, esta ciencia, la etimología, como campo de estudio asociado a la filología, el estudio de las lenguas y la lingüística histórica, tiene como objetivo investigar, analizar y determinar el origen de las palabras, de la razón de su existencia, así como de su evolución en cuanto a su significado, si lo hubiera, y de su estructuración. Para ello, la etimología descompone y analiza las raíces de las palabras, así como a sus componentes constitutivos, como las desinencias, el tema, el radical o la terminación de la palabra. En este caso, descompone a la palabra en sus monemas constituyentes. Asimismo, la etimología se vale de métodos de la lingüística comparativa sobre todo, a partir de los cuales procura reconstruir o deducir datos asociados a lenguas muy antiguas, por lo general previas a la invención de la escritura. Así consiguen determinar aspectos como la fuente de proveniencia de la palabra, la cronología de su incorporación al idioma o los cambios de estructura y de significado que ha sufrido a lo largo del tiempo, en este caso en un sentido diacrónico. Unos ejemplos claros sobre el estudio de la etimología tenemos a la aparición de palabras como odontólogo, que tiene como raíz donto, que significa diente, y logos, que es ciencia, estudio o tratado. Por lo tanto, un odontólogo es un especialista, ¿sí?, en analizar los dientes, su estructura, componentes y sobre todo las afecciones que pueden regir en él. Cardiopatía viene de cardios, que es corazón, y patía de patos, que es enfermedad que ataca al corazón. Docente viene de docere o docere, que significa guía o el que guía. Adverso significa contrario, está compuesto por el prefijo ad, ¿sí?, y la raíz verso. Teléfono, que proviene del prefijo tele, y la raíz fono, tele, que significa distancia, y fono, sonido. Por lo tanto, teléfono es el sonido que viene de la distancia. Pediatría, de la misma forma, tiene su origen etimológico, viene de paidos, que significa niño. Por lo tanto, un pediatra, ¿sí?, aquí dice pediatra, es un especialista en enfermedades que atacan a los niños. Filántropo proviene pues de la raíz filius, que es amor, y antropo, que es hombre. Por lo tanto, un filántropo es una persona que ama a la humanidad. El bígamo, ¿sí?, es la persona que está casado 2 veces. Por lo tanto, bígamo proviene del prefijo bi, que significa 2, y gamo, que significa matrimonio. Acracia es un pueblo o país sin gobierno, proviene de un prefijo a, que significa sin, y cracia, que es gobierno. Y finalmente, hepatitis, que es inflamación del hígado, la cual proviene de hepa o hepato, que significa hígado, e itis, que es inflamación. La importancia que tiene el estudio de la etimología como disciplina lingüística es que nos va a permitir comprender el origen y significado cierto de las palabras, y en este sentido nos va a proporcionar conocimientos que nos ayudarán a ampliar nuestro vocabulario, a usar correctamente los sinónimos y a poder mejorar nuestra ortografía. En el español, idioma que evoluciona del latín, se han ido incorporando, por ejemplo,
a lo largo de los siglos muchas voces procedentes de otras lenguas, bien por motivos históricos, bien políticos, económicos o culturales. Así, del árabe nos vienen palabras como almohada o algodón, del francés vocablos como pantalón o comité, mientras que del griego provienen muchos términos del ámbito de la medicina, como oftalmólogo y odontólogo. Así, la etimología como ciencia nos permite determinar y comprender tanto su origen como sus demás aspectos que tengan que ver con la constitución de esta nueva palabra. Conoceremos rápidamente, después de haber hablado un poco sobre el concepto o importancia y características de la etimología, conoceremos el día de hoy algunas raíces de origen griego. Vamos a empezar con agogo, que significa conductor. De ahí tenemos la palabra pedagogo, que viene de paidos, niño, y agogo, conductor, conductor de niños, en este caso guía de los niños, o simplemente maestro, profesor. Tenemos agro, que significa campo, por lo tanto podemos formar la palabra agronomía, agricultura, agricultor, agropecuario, etc. Algia, que significa dolor, de ahí tenemos el término neuralgia, ¿sí? Dolor de los nervios, gastralgia, dolor del estómago, cefalalgia, dolor de la cabeza. Tenemos la raíz andro, que significa varón u hombre, de ahí tenemos la palabra androide, que tiene forma de hombre, ¿sí? O de varón. Tenemos Andrés, el nombre, ¿sí? Andrés, y otros más que podemos encontrar más adelante. Antropo, que significa hombre, de ahí la palabra antropófago, que se alimenta de carne humana, o también tenemos misántropo, persona que odia a la humanidad, o filántropo, persona que ama a la humanidad. Biblio, que significa libro, el término biblioteca, depósito de libros. Bibliófilo, amante de los libros. Bibliotecario, persona especialista en el estudio de los libros. La raíz bio, que significa vida, y de ahí tenemos un montón de palabras que derivan de bio, ¿no? Como biografía, escritura de la vida, biología, biosfera y otros más. Cardio, corazón, cardiólogo especialista en el estudio del corazón y sus enfermedades, cardiopatía, enfermedad que ataca al corazón y otras más. Céfalo, cabeza, cefalópodo, ¿sí? Animal que tiene las patas sobre la cabeza, ¿sí? En este caso el pulpo, el calamar, el piojo, por ejemplo, ¿ya? Encefalitis, dolor de la cabeza, ¿sí? Bicéfalo, que está compuesto de dos cabezas. Cosmo, que significa mundo, de ahí tenemos la palabra cosmopolita, cosmo, mundo, ciudad, perdón, cosmo, mundo, y polita viene de polis, que significa ciudad. Cosmopolita es la ciudad principal del mundo en este caso. Cracia, que significa gobierno, de ahí el término democracia, el pueblo gobierna. Acracia, país o pueblo sin gobierno, y otros más. Croma o cromo, que significa color, de ahí la palabra polícromo, ¿sí? De varios colores, o monócromo, de un solo color. Crono, que significa tiempo, de ahí el término cronómetro, instrumento que mide el tiempo, ¿sí? O cronología o cronograma, ¿sí? Documento que detalla lo que se va a resolver en un tiempo determinado. Deca, que significa 10, de ahí tenemos la palabra decálogo, ¿sí? Demo, que significa pueblo, otra vez democracia, ¿sí? O demócrata, ¿ok? Derma, que significa piel, epidermis, ¿sí? Epi, que significa encima, encima de la piel, dermatitis, inflamación de la piel, dermalgia, dolor de piel. Tenemos dromo, que significa carrera, de ahí la palabra hipódromo, hipo, caballo, dromo, carrera, carrera de caballos, perdón, o canódromo, carrera de, o lugar donde se desarrollan carreras de perros en este caso. Etimo, que significa verdadero,
de ahí el término etimología, estudio de lo verdadero. Fagos, que significa comer. Fitófago, que se alimenta de plantas, ¿sí? Filo, que significa amigo. Filántropo, ¿sí? Amigo del hombre. Fobia, que significa miedo. La palabra hidrofobia, miedo al agua. O gerontofobia, miedo a los ancianos. Fono, que significa sonido. El término teléfono o audífono o micrófono. Foto, luz, fotografía, ¿sí? Escritura de la luz. Gastroestómago, de ahí el término gastritis, ¿sí? Inflamación del estómago o gastralgia, dolor del estómago. Geo, que significa tierra, el término geografía. Grafo, escritura. Grafología, estudio de la escritura. Grama, que significa letra, de ahí el término gramática, ciencia que estudia, en este caso, la lengua castellana, en base pues al estudio de las letras, no sean habladas o escritas. Hecto, que significa ciento. Hectómetro. Helio, que significa sol. Helioterapia, ¿sí? Tratamiento en base a los rayos solares. Hemera, que significa día. Ejemplo, hemeroteca. Hemo, que significa sangre. Hemorragia, ¿sí? Hetero, que significa otro o distinto, de ahí el término heterogéneo, de distinto género. Hidro, que significa agua. Hidrografía. Homo, que significa semejante. Homogéneo, semejante al género en este caso. Iso, que significa igual. Isocronía. Latría, que significa adoración. Heliolatría, adoración al sol, ¿sí? Idolatría, adoración a un ídolo. Litio, que significa piedra. Litografía, escritura en la piedra. O litófago, que se alimenta de piedras. Logo, que significa palabra, tratado, ciencia o estudio. Diálogo, de ahí el término diálogo. Macro, que significa grande, como macrocéfalo, ¿sí? Con cabeza grande. Metro, que significa medida. Ejemplo, hectómetro. Micro, que significa pequeño. Ejemplo, microbio, ¿sí? Vida pequeña. Morfo, forma. Morfología, estudio de la forma. En este caso de la forma de las palabras. Necro, ¿sí? Aquí es necro, no negro. Necro, que significa muerto. Necrología, estudio de los muertos, ¿sí? Neuro, que significa nervio. Neurología. Nomo, que significa ley u orden. Agronomía. Odonto, que significa diente. Odontólogo, especialista en los dientes. Oligo, que significa pequeño. Ejemplo, oligarquía, gobierno de un grupo pequeño de personas. Onoma, nombre. Onomástico, celebración del nombre. Onomatopeya, sonido, nombre del sonido, perdón. Orto, recto o correcto. Ortografía, correcta escritura. Paido, que significa niño. Pedagogía, ¿sí? Agogo, peda, ¿sí? Niño, enseñanza de los niños. Pata, que significa enfermedad, opatía. Psicópata, ¿sí? Enfermedad que ataca la mente. Ya, podo, que significa pie. Apodo, sin pies, ¿sí? Polis, que significa ciudad. Metrópolis. Pseudo, que significa falso. Pseudópodo. Psico, que significa alma. Psicología. Alma o mente, ¿sí? O sabiduría. Heptero, que significa ala. Díptero, animal compuesto por dos alas o insecto compuesto por dos alas. Taqui, que significa veloz. Taquigrafía, escritura veloz. Teca, que significa armario o depósito de, por ejemplo, biblioteca, depósito de libros. Tele, que significa lejos. Telegrafía, escritura que viene de lejos. Teo, que significa Dios. Teología, estudio de los dioses. Terapia, que significa curación. Psicoterapia. Termo, que significa calor. Termómetro, instrumento que mide el calor. Tetra, que significa cuatro. Tetrasílabo, palabra compuesta por cuatro sílabas. Y zoo, que significa animal, como por ejemplo zoología, estudio de los animales. Eso ha sido el conocimiento de algunas raíces griegas, conocimiento que vamos a incrementar y vamos a trabajar con más detalle durante
las clases que se desarrollarán durante esta semana. A continuación, ejercicios de reconocimiento de palabras que tienen el sufijo algia, ¿sí?, de origen griego, que significa dolor. Luego tenemos el sufijo krasia, ¿sí? Nos vamos adelantando el estudio de los sufijos, de origen griego, que significa poder o fuerza. El sufijo sida, de origen griego, que significa persona o sustancia que mata. Por ejemplo, bactericida, sustancia que mata a las bacterias. Filicida, persona que mata a su cónyuge. Ya tenemos aquí, infanticida, persona que mata a un niño, a un infante. Tenemos magnicida, persona que mata a una personalidad importante. Tenemos suicida, persona que se autoelimina. Y uxoricida, persona que mata a su esposo o esposa. Así podemos ir descubriendo nuevos términos, como por ejemplo el sufijo filia, el cual proviene del origen griego y que significa amar o inclinación irresistible. Luego tenemos el sufijo fobia, también de origen griego, que significa aversión, miedo o rechazo, como por ejemplo acrofobia, miedo a las alturas, ¿sí?, apifobia, miedo a las abejas, o hematofobia, miedo a la sangre. Luego tenemos el sufijo logia para poder ir incrementando nuestro vocabulario. Pues bien, nosotros nos estamos viendo la próxima semana para continuar con el estudio de las etimologías, y en esa oportunidad veremos raíces latinas. Nos vemos el día lunes. Cuídense mucho, chicos. Bye bye.